El cañón me quemaba la mano, aunque en realidad estaba helado. Mis dedos, arañados y sucios por la tierra y la lluvia, se negaban a ceder. Delante de mí, José, mi hermano, atado a una silla, con la cara desfigurada por los golpes y el terror, suplicando. Detrás, Carlos, impasible, sus ojos tan fríos como el acero que me entregó. Mátalo, había dicho, demuéstrame tu lealtad. Mi mente le estaba en blanco, excepto por el eco de esas palabras. ¿Lealtad? ¿A quién? ¿A este hombre que me arrastró a este infierno o al único pedazo de familia que me quedaba, incluso si él mismo era mi verdugo? ¿Cómo demonios había llegado a esto? ¿Cómo había terminado yo, Maria Jenkins, una simple camarera de lavapiés, con una pistola en la mano, a punto de decidir el destino de mi propio hermano? Uf, vaya pregunta. Si soy honesta, las cosas empezaron, bueno, no de forma muy clara. Mi vida era un constante borrón de agotamiento y ansiedad, ¿sabes? Era camarera en el Lirio Dorado, un restaurante en un barrio pijo de Barcelona. Uno de esos sitios donde la entrada era tu dignidad y la comida sabía a humillación. Cada noche era la misma mierda. Mesas de cristal, cubiertos de plata y clientes que te miraban como si fueras una mancha en su zapato de piel. Ese día en particular, un martes o un miércoles, no sé. La verdad es que todos los días se mezclaban. El tacón de mi zapato derecho se había roto y tenía un moratón en la cadera del golpe contra una mesa en mi minúsculo piso de lavapiés al salir corriendo. Gerardo, el encargado, un tipo con cara de hurón y alma de peajista, ya me estaba dando la lata. María, la mesa 4 necesita agua. Ahora, muévete, me siseó. Sí, claro, como si no tuviera ya suficiente con los malabarismos de la vida. Siempre iba cargada, no solo con bandejas, sino con una mochila emocional que pesaba más que mi alma. Mi hermano, José, llevaba 3 años entrando y saliendo de rehabilitación. Cada euro que ganaba iba a la clínica de la calle Mayor, la única que no lo trataba como a un delincuente. Por eso mi bolso de lona, el que guardaba en mi taquilla, era como un kit de supervivencia. Dinero de sobra para una emergencia, una muda de ropa por si la vida se ponía demasiado fea y, lo más importante, 2 dosis de Narcan. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Fue a eso de las 8:15 de la tarde cuando el ambiente cambió. No fue un ruido, fue una ausencia de él, como si alguien hubiese aspirado todo el aire de la sala cuando las pesadas puertas de roble se abrieron. Carlos Moretti. No necesitabas leer las revistas del corazón para saber quién era. Su traje costaba más que toda mi vida laboral, perfectamente ajustado a unos hombros que parecían cargar el peso de la ciudad. Sus ojos, oscuros y sin brillo, escaneaban la sala en busca de amenazas antes de que él diera un solo paso. Era el jefe de la familia criminal Moretti, un hombre cuyo nombre se susurraba con miedo desde el Raval hasta la Barceloneta. Pero esa noche no era solo un jefe, era un padre. A cada lado, 2 figuras diminutas, gemelos, no tendrían más de 4 años. La niña, Ana, con un vestido de terciopelo, el niño, Carlos Jr., con un blazer diminuto. Parecían aterrorizados, no de su padre, sino del mundo. Mesa de la esquina, ordenó Carlos. Su voz era grave, como el ruido de grava bajo una bota. 4 guardaespaldas, hombres enormes con cuellos tan gruesos como troncos de árbol. Se desplegaron, aseguraron el perímetro, observando a cada cliente, a cada camarero, a cada sombra. Un escalofrío me recorrió la espalda. Traté de hacerme invisible, pero Gerardo me empujó hacia adelante. La mesa de los Moretti. Te encargas tú. No hables a menos que te hablen. No le mires a los ojos. Y por el amor de Dios, no derrames nada.
Tragué con dificultad. Me dirigí a la mesa de la esquina, las manos temblándome un poco. «Agua con gas», dijo Carlos sin levantar la vista. Estaba ocupado cortando la carne de los gemelos en trozos microscópicos y seguros. Era una acción tierna que contrastaba violentamente con la frialdad de sus ojos. «Y zumo de manzana. Quiero oír el precinto romperse». «Sí, señor», susurré. Observé a los gemelos. Ana tenía unos ojos grandes y acuosos. Carlos Jr. agarraba el tenedor como un arma. Estaban en silencio. Demasiado silencio para unos niños. «Coman», dijo Carlos suavemente. «Es seguro». Los guardaespaldas vigilaban al personal de cocina como halcones. Carlos no se fiaba de nadie. Probó la comida primero, esperando 2 minutos antes de dejar que sus hijos dieran un bocado. La paranoia era el precio del poder. Me retiré a las sombras observando. Conocía esa mirada en los ojos de Carlos. Era la misma que veía en el espejo todos los días. El agotamiento de ser lo único que se interponía entre un ser querido y el desastre. Los gemelos comían despacio. Volví a rellenar una copa de vino en una mesa cercana, de espaldas a los Moretti. Fue entonces cuando oí el sonido. No fue un grito. Fue más suave, un jadeo húmedo y ronco. Luego el tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana. Me giré. Carlos Jr. se agarraba la garganta. Sus ojos se salían de las órbitas, esferas dilatadas de pánico. A su lado, Ana se había quedado rígida, sus pequeñas manos arañando el mantel. «¡Carlos Jr.! ¡Ana!». La voz de Carlos se quebró como un látigo. Se levantó tan rápido que su silla salió volando y se estrelló contra la pared. El restaurante entero se quedó en un silencio sepulcral. «Se están ahogando», rugió Carlos, agarrando a Carlos Jr. Giró al niño, sus manos masivas tratando de realizar la maniobra de Heimlich en el pequeño cuerpo. Pero era demasiado fuerte, demasiado presa del pánico. Estaba sacudiendo al niño en lugar de ayudarlo. «¡Jefe, atrás!», gritó un guardaespaldas acercándose. «¡Hagan algo!», gritó Carlos. Su compostura se había hecho añicos. «¡Ayúdenlos!». Pero los gemelos no tosían. No salía ningún sonido. Di un paso adelante, entrecerrando los ojos. Había visto ahogamientos antes. Esto no parecía un ahogamiento. Carlos Jr. no solo se le estaba poniendo rojo. Una palidez azul grisácea aterradora se extendía desde sus labios hasta sus mejillas con una velocidad antinatural. Carlos golpeó la espalda de su hijo. Nada se desalojó. Ana se desplomó sobre su puré de patatas, su cuerpo quedando inerte. «Llamen al 112. Alguien chilló. «¡No hay tiempo!», gritó Carlos. Miró a sus hijos moribundos, el terror desgarrando su máscara de estoicismo. El hombre más poderoso de Barcelona estaba indefenso. Los guardaespaldas permanecían con las pistolas desenfundadas, apuntando a la nada, indefensos contra un enemigo invisible. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Reconocí los signos, las pupilas contraídas, los pechos rígidos, el inicio repentino de la cianosis, el color azulado. No era comida, no era una alergia, era una sobredosis. ¿Cómo? Mi mente corría. El zumo, el agua, daba igual. Tenían segundos. Solté mi bandeja. El sonido del cristal roto rompió el trance. Corrí. «¡Atrás!», gritó el guardaespaldas principal, un hombre llamado Miguel. Apuntó con una pistola de 9 directamente a mi cara mientras yo sprintaba hacia la mesa. No me detuve. La mayoría de la gente, al enfrentarse a un arma, se congela. Es un instinto primario. Pero yo, Maria Jenkins, había pasado los últimos 3 años sacando a mi hermano de pisos de yonquis, sorteando agujas y encarando a traficantes que amenazaban con cortarme la garganta por 20 euros.
Había sido inoculada contra el miedo por el puro agotamiento de la supervivencia. «He dicho que te apartes», rugió Miguel, apretando el dedo en el gatillo. «No se están ahogando, idiota», grité, mi voz ronca y gutural. «Están sufriendo una sobredosis. Mírales los ojos». No esperé permiso. No miré a Carlos. Me zambullí bajo el cañón de la pistola de Miguel, deslizándome de rodillas por el pulido suelo hasta mi bolso, que había escondido detrás de la estación de servicio antes, en contra del protocolo. «¡Tirador!», gritó otro guardia. «¡Espera!». La voz de Carlos cortó el caos. Sostenía el cuerpo inerte de Carlos Jr., mirando los labios azules del niño. Me miró a mí, vio la desesperación en mis movimientos. «Espera». Abrí la cremallera de mi bolso. Mis manos, normalmente firmes, temblaban, pero la memoria muscular se hizo cargo. Aparté mi delantal, mi abono de transporte y agarré la pequeña caja naranja. Narcan, naloxona. Me revolví hacia los gemelos. Miguel se interpuso en mi camino, una pared de músculo. «¡Muévete, oh por Dios! ¡Te mato yo misma!», le espeté al guardaespaldas. Ya no parecía una camarera, parecía una leona. Lo empujé. Me dejó pasar, aturdido por mi ferocidad. Llegué primero a Ena. La pequeña estaba casi perdida. Su respiración era superficial, apenas un susurro. Rasgué el paquete con los dientes, agarré el spray nasal, incliné la cabeza de Ana hacia atrás y empujé la boquilla en la pequeña fosa nasal de la niña. ¡Clic! Hundí el émbolo. «¿Qué le hiciste?», bramó Carlos, agarrando mi brazo con una fuerza que amenazaba con romperme un hueso. «¿Qué le diste?». «¡Suéltame!», le grité, mirándolo a los ojos. «Es Narcan. Los han envenenado con opioides, probablemente fentanilo. Si no me dejas ayudar al niño, morirá en 30 segundos». Carlos me miró fijamente. La palabra fentanilo le golpeó como un mazazo. Miró el dispositivo naranja en mi mano. Miró a su hijo, cuyo rostro ahora tenía el color de un moretón. Me soltó el brazo. «Hazlo». No perdí el tiempo. Agarré mi segunda dosis. Siempre llevaba 2. José siempre necesitaba 2. Y me giré hacia Carlos Jr. Era más pesado, su mandíbula apretada. Le pellizqué la nariz, forcé el ángulo y le administré el spray. Luego el silencio. El restaurante era una tumba. Los comensales se encogían bajo las mesas. El personal estaba acurrucado en la puerta de la cocina. Me senté sobre mis talones, jadeando. Mis rodillas sangraban a través de mis medias donde me había deslizado. Miré mi reloj. 1 minuto, 2 minutos. «Vamos», susurré, con lágrimas en los ojos. «Vamos, cariño, respira». Carlos estaba arrodillado a mi lado, su mano en el pecho de Carlos Jr. Estaba temblando. El temible capo de la mafia estaba temblando. De repente, Ana jadeó. Fue un sonido horrible y asqueroso, como un vacío rompiéndose. Su pequeño cuerpo convulsionó y empezó a llorar. Un fuerte y hermoso llanto. «¡Ana!». Carlos se abalanzó sobre ella, estrechándola contra su pecho. Segundos después, los ojos de Carlos Jr. se abrieron de golpe. Tosiendo violentamente, vomitó el caro filete en el suelo, aspirando aire como un ahogado que sale a la superficie. «Oh, gracias a Dios», sollocé, mi adrenalina cayendo en picado. Me desplomé contra la cabina, cubriéndome la cara con las manos. Carlos abrazaba a sus 2 hijos llorosos, hundiendo la cara en su cabello. Los balanceaba de un lado a otro, susurrando oraciones italianas mezcladas con maldiciones. Los guardaespaldas bajaron sus armas, mirándose unos a otros con confusión y vergüenza. Habían estado a punto de disparar a la única persona que sabía cómo salvar la vida del jefe.
Después de un largo momento, los llantos se redujeron a gemidos. Carlos besó la frente de Carlos Jr., luego la de Ana. Lentamente levantó la cabeza. Sus ojos me encontraron. Yo seguía en el suelo, tratando de recuperar la compostura. Me sequé las manos en el delantal. Un miedo repentino reemplazó la adrenalina. Acababa de gritarle a Carlos Moretti. Había tocado a sus hijos. Tenía drogas en mi bolso en un restaurante de lujo. Carlos se puso de pie. Parecía más alto ahora, si es que era posible. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una furia fría y calculadora que era aún más aterradora. Entregó a los niños a Miguel, quien los sostuvo con suavidad. Carlos se acercó a mí. Me dominaba con su altura. Me encogí, esperando un golpe, esperando ser despedida, esperando ser silenciada. En cambio, Carlos extendió una mano. Su palma estaba callosa, áspera y firme. «Levántate», dijo. No fue una petición. Tomé su mano, me puso de pie sin esfuerzo. No me soltó de inmediato. Me miró la cara, estudiando mis rasgos, mi miedo, el uniforme barato, mis ojos inteligentes. «Llevas Narcan en el bolso», afirmó. «Mi hermano. Logré ahogar. Está enfermo. Tengo que estar preparada». Carlos asintió lentamente. Miró los viales naranjas vacíos en el suelo. Luego miró los vasos de zumo de manzana intactos en la mesa. «Miguel», dijo Carlos, su voz aterradoramente tranquila. «Cierra esta mesa. Nadie se va. Nadie toca la comida. Quiero al personal de cocina alineado en el callejón de atrás, ahora mismo». «Sí, jefe». Carlos volvió a mirarme. «Tú lo salvaste. Cuando mis hombres, hombres a los que pago millones para que me protejan, se quedaron ahí como estatuas, tú te moviste». Yo conocía los signos», tartamudeé. «Arriesgaste tu vida. Miguel te habría disparado». «Lo sé». Carlos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Pensé que buscaba una cartera, quizás para darme una propina y mandarme a casa. En cambio, sacó una tarjeta negra con un emblema dorado grabado. Sin números, solo un número de teléfono. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «María. María Jenkins». «María Jenkins», repitió, probando el nombre en su lengua. «Aquí has terminado. Ya no trabajas para este restaurante». Se me revolvió el estómago. «Por favor, señor, necesito este trabajo». «Mi hermano». «No trabajas aquí», interrumpió Carlos, acercándose, invadiendo mi espacio personal hasta que todo lo que pude oler fue colonia cara y pólvora. «Porque ahora trabajas para mí». «¿Qué?» «Mis hijos necesitan una sombra, alguien que vea lo que otros no ven, alguien que no se congele». Me entregó la tarjeta en la mano. «Haz las maletas, señorita Jenkins. Tendré un coche en tu piso de lavapiés a las 8 de la mañana. No llegues tarde». No preguntó dónde vivía. Ya lo sabía. Carlos se dio la vuelta y se marchó, recogiendo a sus hijos, dejándome a mí de pie entre los restos del servicio de la cena, agarrando la tarjeta negra, sin ser consciente de que acababa de firmar un contrato con el diablo. Pero, como pronto aprendería, el diablo era el único que podía mantenerme a salvo. El sol de la mañana sobre el lavapiés no brillaba, deslumbraba, resaltaba la suciedad de mi ventana y las grietas en el techo de mi cuarto piso sin ascensor. Estaba haciendo la maleta. No era difícil. No poseía mucho. «¿Te vas?». La voz vino del umbral. Era José. Tenía un aspecto terrible, la piel grisácea, los ojos hundidos, rascándose el brazo. Solo tenía 22 años, pero parecía de 40. «Conseguí un trabajo, José», le dije, doblando mi único par de vaqueros buenos. «Un puesto de interna. Paga mucho.
suficiente para meterte en esa clínica privada en Andorra. ¿La de los caballos? José se rió, un sonido amargo y seco. Sí, claro. ¿Qué clase de trabajo paga eso? ¿Te estás vendiendo, María? Soy niñera, espeté, cerrando la cremallera de la bolsa. Me acerqué y le agarré la cara con suavidad. Hago esto por nosotros. Hay dinero en la encimera para la comida. No compres porquerías. Si vuelvo y encuentro agujas, se acabó. ¿Me oyes? José me apartó la mano, la vergüenza tiñéndole las mejillas. Vete ya. Exactamente a las 8 de la mañana, el edificio tembló. No fue un terremoto. Fue el rugido del motor de un Beta-12 al ralentí. Miré por la ventana. Una Cadillac Escalade negra, blindada y con cristales tintados, estaba aparcada en doble fila, bloqueando toda la calle. Dos hombres de traje estaban junto a las puertas. Los vecinos se asomaban por detrás de las cortinas, aterrorizados. Bajé las escaleras, agarrando mi bolso. Los vecinos se abrieron como el mar rojo. Sabían a quién pertenecían esos coches. Uno de los hombres, un gigante con una cicatriz que le cruzaba la ceja, cogió mi bolso. Señorita Jenkins, el jefe le está esperando. El viaje a Pedralbes, en Barcelona, duró 1 hora, pero pareció un viaje a otro planeta. Pasamos por enormes verjas de hierro que parecían lo suficientemente fuertes como para detener un tanque. La finca Moretti no era una casa, era un complejo. Muros altos, cámaras cada 3 metros y guardias patrullando con pastores alemanes. El coche se detuvo frente a una enorme mansión de piedra caliza. La puerta principal se abrió y Carlos Moretti salió. Hoy no llevaba traje. Vestía vaqueros oscuros y una camiseta negra que se le pegaba al pecho. Parecía menos un director ejecutivo y más un soldado. «Llegas a tiempo», dijo, abriéndome él mismo la puerta. «Necesito el dinero», le dije sin rodeos al bajar. «Para mi hermano». Carlos me estudió. «Honestidad, eso me gusta. Ven». Me guío por la casa. Era fría, como un museo. Hermosas obras de arte colgaban de las paredes, pero no había fotos familiares, ni juguetes en el suelo. Se sentía vacía. «El personal ha sido investigado», dijo Carlos mientras caminábamos. «Pero no confío en ellos. No confío en nadie. Por eso estás aquí». «¿Por qué llevo Narcan?», pregunté. «Porque actúas», corrigió Carlos. Se detuvo ante una pesada puerta de madera. «Los gemelos están aquí. Su madre murió hace 2 años. Coche bomba. Era para mí». Sentí un escalofrío. «Lo siento». «No lo sientas. Estate alerta». Carlos abrió la puerta. La sala de juegos era enorme, llena de todos los juguetes imaginables. Pero Carlos Jr. y Ana estaban sentados tranquilamente en el centro de la habitación, jugando con un simple juego de bloques. Levantaron la vista, el miedo brillando en sus ojos, hasta que me vieron. «¡La señora del zumo!», gorjeó Carlos Jr. Era la primera vez que lo oía hablar. Mi corazón se derritió un poco. «Hola, Carlos Jr. Hola, Ana». «Ana». Me arrodillé. Carlos se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. «Tu trabajo es simple, María. Los vigilas. Comes lo que ellos comen. Duermes en la habitación conectada a la suya. Si van al parque, vas tú. Si van al baño, te quedas fuera de la puerta. No eres una sirvienta, eres su escudo». «¿Y si pasa algo?», pregunté, mirándolo. Los ojos de Carlos se oscurecieron. Metió la mano en la espalda y sacó un objeto pequeño y elegante. Me lo tendió. Era una Taser de grado militar. «Entonces te aseguras de que la amenaza no se marche», dijo. «Bienvenida a la familia». Pasaron 3 semanas. La mansión era una jaula de oro, pero yo empezaba a encontrar un ritmo.
Aprendí que Ana tenía pesadillas con fuego y que Carlos Jr. era alérgico a las fresas. Aprendí que Carlos Moretti rara vez dormía. A altas horas de la noche, cuando me levantaba a buscar agua, veía la luz bajo la puerta de su despacho. A veces lo oía gritar. A veces oía el sordo golpe de algo pesado contra algo blando. Aprendí a volver rápidamente a mi habitación en esos momentos, pero la tensión en la casa aumentaba. Carlos estaba cazando. El envenenamiento en el restaurante no había sido un accidente y no había sido al azar. Un martes lluvioso, Carlos me citó en su despacho. La habitación olía a humo de puro y a cuero viejo. Carlos estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, la corbata desatada. Parecía agotado. De pie en la esquina estaba Miguel, el jefe de seguridad, con cara sombría. «Siéntate», ordenó Carlos. Me senté. «¿Está todo bien con los niños?» «¿Están durmiendo?» «Los niños están bien», dijo Carlos. Deslizó una carpeta por el escritorio. «Ábrela». Abrí la carpeta. Dentro había fotos de un almacén, cuerpos y cajas de botellas. «Encontramos la fuente», dijo Carlos, su voz carente de emoción. «El zumo de manzana fue interceptado en el centro de distribución. Alguien inyectó las botellas con un opioide sintético concentrado. Muerte líquida. Resellaron los tapones con una máquina que coincide perfectamente con las especificaciones de fábrica. Me sentí mal. ¿Quién le haría eso a unos niños?» «No se trataba de los niños», gruñó Miguel desde la esquina. «Era un mensaje. Querían que el jefe los viera morir». «¿Quién?» «Pasamos a Tizoman y mamá. ¿Astambisa?» Pregunté. «El cártel de los Salazar», dijo Carlos. «Quieren mi territorio en el puerto. Pensaron que matando a mis herederos me romperían». Se levantó y caminó alrededor del escritorio, apoyándose en el borde, a centímetros de mí. «Pero aquí está el problema, María. El centro de distribución es seguro. Mis hombres lo guardan. La única forma en que alguien supo qué envío iba a El Lirio Dorado es si alguien se lo dijo». Contuve la respiración. «¿Crees que es un trabajo interno?» «Lo sé», dijo Carlos suavemente. Sus ojos se clavaron en los míos. «Tengo 50 hombres en mi nómina. 3 amas de casa, 2 chefs. ¿Y tú?» Yo me levanté, ofendida. «Yo les salvé la vida». «O quizás fuiste el equipo de limpieza», dijo Carlos, haciendo de abogado del diablo. «Quizás los salvaste para ganarte mi confianza, para entrar en mi casa». «Eso es una locura», espeté. «Yo era camarera. Tengo un hermano drogadicto y 400 euros en mi cuenta bancaria». Carlos me miró fijamente durante un largo y agónico silencio. Me estaba leyendo, buscando un tic, una gota de sudor, una mentira. Luego la tensión se rompió. Suspiró y se frotó las sienes. «Lo sé, investigué tu pasado. Estás limpia. Eres la única persona en esta casa que sé que está limpia porque no estabas aquí cuando se hizo el plan». Extendió la mano y sorprendentemente me tocó la barbilla. Su pulgar rozó un moretón que se desvanecía en mi pómulo. «¿Quién hizo esto?», preguntó. Su voz cambió repentinamente de interrogador a protector. Me aparté. «No es nada. Me di con una puerta». «Mentirosa», susurró Carlos. «Fue el hermano, el adicto». «Él no lo hizo a propósito», defendí instintivamente. «Estaba drogado. Necesitaba dinero». La mandíbula de Carlos se tensó. «Si te vuelve a tocar, le rompo las manos». «No lo toques», advertí, mi instinto protector. «Está enfermo, es todo lo que tengo». «No», dijo Carlos, acercándose, su gran figura eclipsando la luz. «No es todo lo que tienes, ya no».
El aire entre nosotros chisporroteó. Era peligroso. Era poco profesional. Por un momento pensé que podría besarme. Crash. El sonido de cristales rotos en el pasillo rompió el momento. Carlos tenía una pistola en la mano antes de que yo siquiera registrara el ruido. Me empujó detrás de él. «Quédate aquí». Se movió hacia la puerta, abriéndola de golpe. En el pasillo, una criada estaba de pie sobre un jarrón roto, temblando. Era joven, nueva. Lo siento, señor. Me resbalé. Lloró, recogiendo los pedazos. Carlos bajó la pistola, pero no se relajó. «Límpialo y luego lárgate». Se volvió hacia mí. El momento de intimidad se había ido, reemplazado por el soldado. «Vuelve con los gemelos. Cierra la puerta con llave. No abras a nadie más que a mí o a Miguel». Asentí y salí corriendo. Al pasar junto a la criada me detuve. La criada estaba fregando el suelo, llorando. Pero noté algo. Las manos de la criada temblaban, sí, pero llevaba una pulsera gruesa de plata con dijes. Sonó suavemente mientras se movía. Fruncí el ceño. Volví a la guardería, mi mente acelerada. Había visto esa pulsera antes. ¿Dónde? Entré en la habitación de los gemelos. Todavía dormían la siesta. Me senté en el borde de la cama pensando. El restaurante, la noche del envenenamiento. Una mujer me había chocado cerca de la estación de servicio justo antes de que llegaran los Moretti. Una mujer con un abrigo grueso. Recordé el sonido, el tintineo de los dijes de plata. Se me heló la sangre. La criada no era solo una criada. Me puse de pie, el corazón martilleándome. Tenía que decírselo a Carlos. Me giré hacia la puerta, pero el pomo giró lentamente. Me quedé inmóvil. Carlos había dicho, «Cierra la puerta». Yo la había cerrado. Estaba segura, pero la cerradura se abrió desde fuera. Una llave. La puerta se abrió lentamente. No era Carlos, era la criada. Ya no lloraba. Su cara era de piedra. En su mano no tenía una pala para recoger la basura. Tenía una jeringa. «Shh», susurró la criada entrando en la habitación y cerrando la puerta tras de sí. «Dejemos que los angelitos duerman». Retrocedí, colocándome entre la mujer y las cunas. Metí la mano en el bolsillo. No tenía una pistola. No tenía un cuchillo, pero tenía la Taser que Carlos me dio. «Sal de aquí», advertí. Mi voz temblaba, pero era fuerte. «No seas una heroína, camarera», se burló la criada, levantando la jeringa. «Salazar paga mejor que Moretti». Se lanzó. La jeringa brilló en la tenue luz de la guardería. Un colmillo plateado a punto de atacar. No pensé. Pensar lleva tiempo y yo no tenía nada. Actué por puro instinto aterrador. Cuando la mujer se abalanzó, arrojé mi cuerpo hacia la izquierda, chocando contra una mecedora. La criada, Elena era, cortó el aire donde mi cuello había estado un segundo antes. «¡Estúpida!», siseó Elena, pivotando con precisión militar. «No estoy aquí por ti. Muévete y vivirás». «No», jadeé, poniéndome de pie, bloqueando el camino hacia las cunas donde Carlos Jr. y Ana empezaban a moverse. Elena se lanzó de nuevo, esta vez con una patada. Su bota conectó con mi estómago. El aire explotó de mis pulmones. Me doblé, ahogándome, cayendo de rodillas. La Taser en mi bolsillo me pareció a kilómetros de distancia. Elena pasó por encima de mí, moviéndose hacia la cuna de Carlos Jr. Levantó la jeringa, no de nuevo, no bajo mi supervisión. Solté un grito gutural, agarré el tobillo de Elena y tiré con todas mis fuerzas. Elena perdió el equilibrio, cayendo de bruces sobre la alfombra. La jeringa salió volando de su mano, deslizándose bajo la cómoda. «¡Perra!»,
rugió Elena, dándose la vuelta y clavándome un puñetazo en la mandíbula. Estrellas explotaron en mi visión. Mi cabeza se echó hacia atrás, saboreando el cobre. Elena se puso encima de mí al instante, sus manos cerrándose alrededor de mi garganta. La presión era inmensa. Puntos negros bailaban en mis ojos. Arañé la cara de Elena, sus ojos, cualquier cosa. Pero la mujer estaba entrenada. Era fuerte. Voy a morir, pensé. La habitación empezaba a oscurecerse. Voy a morir en la guardería de un multimillonario. Mi mano se agitó contra el suelo, mis dedos rozaron un plástico frío. La Taser se me había caído del bolsillo durante el placaje. Agarré la Taser. No tenía ángulo para apuntar. No comprobé el seguro. Simplemente la clavé a ciegas en el costado de la caja torácica de Elena y apreté el gatillo. ¡Zap crack! El sonido fue como un latigazo en la pequeña habitación. Elena convulsionó. Su espalda se arqueó violentamente. Gritó, un sonido agudo y penetrante que finalmente despertó a los gemelos por completo. Carlos Jr. y Ana empezaron a llorar a gritos. Elena se desplomó de lado, temblando, sus músculos contrayéndose. Yo retrocedí a rastras, tosiendo, jadeando, agarrando la Taser como un salvavidas. Gateé hacia las cunas, poniéndome entre la asesina que se retorcía y los niños. «¡Papá!», gritó Ana. La puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que la madera se astilló cerca de las bisagras. Carlos Moretti estaba allí. No parecía un hombre, parecía un desastre natural. Tenía la pistola desenfundada, sus ojos escaneaban la habitación en un microsegundo. Vio a los gemelos llorando en sus cunas. Vio a la criada retorciéndose en el suelo. Me vio a mí, magullada, sangrando por el labio, sosteniendo una Taser con manos temblorosas. «¡Despejen!», gritó Carlos, aunque era el único en la habitación. Miguel y otros 2 guardias entraron detrás de él. «¡Coge a los niños!», ladró Carlos a Miguel. «Llévalos a la habitación de seguridad. Ahora». Miguel cogió a los gemelos que sollozaban. Carlos enfundó su pistola y se acercó a Elena, que intentaba gatear hacia la puerta. Le pisó la mano con fuerza. Un crujido nauseabundo resonó en la habitación. Elena gimió. Toda la pelea se fue. «Lleven esta basura al sótano», ordenó Carlos a los otros guardias. «Manténganla viva. Quiero saber todo lo que sabe. Quiero saber quién es su madre. Quiero saber qué desayunó. No la dejen morir». Los guardias arrastraron a la mujer. Carlos se giró hacia mí. La adrenalina finalmente me abandonó. Me desplomé contra la pared. Mis manos temblaban tanto que se me cayó la Taser. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas eran agua. Carlos estaba allí en un instante. Me atrapó antes de que cayera al suelo. La detuve. Susurré, mi voz ronca por el estrangulamiento. «La jeringa está debajo de la cómoda». «Shh», murmuró Carlos. Me levantó en sus brazos como si no pesara nada. No me llevó al hospital. No me llevó a los cuartos del personal. Me llevó por el pasillo hasta el ala principal, la zona prohibida. Abrió de una patada la puerta de un enorme baño, más grande que todo mi apartamento, revestido de mármol negro. Me sentó en el tocador. «Quédate», ordenó. Rebuscó en el armario y sacó un botiquín de primeros auxilios que parecía más una bolsa de traumatismos de un médico de campaña. Mojó un paño con agua tibia y se puso entre mis piernas, inclinando suavemente mi barbilla hacia arriba. «Te hizo daño», dijo Carlos. No fue una pregunta. Su voz era grave, peligrosa, pero su tacto era increíblemente suave mientras me limpiaba la sangre del labio. «Estoy bien», hice una mueca. Yo solo oí la pulsera. Era el mismo sonido. Carlos se quedó inmóvil.
La pulsera del restaurante. Expliqué, mis ojos encontrándose con los suyos. La mujer que me chocó. Oí los dijes cuando la criada estaba limpiando. Lo volví a oír. Carlos me miró fijamente. Una mezcla de asombro y furia se arremolinaba en sus ojos oscuros. Recordaste un sonido de hace 3 semanas. Me fijo en las cosas, susurré. Tengo que hacerlo. Carlos soltó el paño, puso sus manos a cada lado de mi cara, sus pulgares acariciando mis pómulos. La intimidad fue eléctrica, repentina y abrumadora. Salvaste a mis hijos 2 veces, dijo con voz áspera. Luchaste contra una asesina entrenada del cártel con una Taser. ¿Por qué? Porque son bebés, Carlos, son inocentes. ¿Y tú? Preguntó, inclinándose más. ¿Eres inocente, María? Sus labios estaban a centímetros de los míos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas más fuerte que cuando estaba luchando contra Elena. Quería acortar la distancia. Quería sentir seguridad por primera vez en mi vida. ¡Jefe! La voz de Miguel desde la puerta rompió el momento. Carlos se echó hacia atrás, su máscara de estoicismo volviendo a su lugar. Se giró para mirar a su jefe de seguridad. «¡Habla!», gruñó Carlos. «Rompimos el teléfono de la criada», dijo Miguel. Parecía incómodo. Me miró a mí, luego a Carlos. «Necesita ver esto, jefe». Carlos me miró por última vez, una mirada de calor persistente antes de caminar hacia la puerta. «Descansa, María. No salgas de esta habitación». Se fue. La puerta se cerró. Me senté en el frío mármol, tocando mi labio hinchado. Me sentí segura. Estaba equivocada. Pasó 1 hora. Me lavé la cara y caminé por el baño principal. El silencio en la casa era pesado, opresivo. Cuando la puerta finalmente se abrió, no fue Carlos el protector quien entró. Fue Carlos el capo. No llevaba la chaqueta. Tenía las mangas remangadas. Había una sola gota de sangre en el cuello de su camisa blanca que no estaba antes. Pero eran sus ojos lo que me aterraba. Eran hielo, muertos, vacíos. «Levántate», dijo. «Carlos, ¿qué pasó? ¿Hablaste? Levántate». Me agarró el brazo, no con suavidad. Me levantó del tocador y me sacó de la habitación. «Carlos, me estás haciendo daño». «Todavía no», murmuró. Me arrastró por la gran escalera, pasando por el personal perplejo, y salió por la puerta principal. La lluvia caía a cántaros ahora, una tormenta torrencial que golpeaba el camino de entrada. Me empujó a la parte trasera del todoterreno blindado y se subió a mi lado. «Conduce», le dijo al conductor. «¿A dónde vamos?», grité, agarrando mi estómago magullado. ¿Qué hice? Carlos no me miró. Miró fijamente la carretera resbaladiza por la lluvia. Encontramos los mensajes de texto en el teléfono de la asesina. Mensajes coordinando el ataque. Actualizaciones sobre la rotación de mi seguridad. Actualizaciones sobre mí. Los mensajes venían de un número en lavapiés, dijo Carlos, su voz cayendo a un susurro aterrador. Un número registrado en un teléfono desechable de prepago. Sentí un pozo abrirse en mi estómago. Yo no sé lo que eso significa. Carlos giró la cabeza lentamente. La expresión de traición en su rostro era desgarradora. El último mensaje de texto enviado 5 minutos antes de que ella entrara en la guardería decía: «Campo libre. Ella está en el baño. Hazlo ahora». Negué con la cabeza. Yo no envié eso. Yo estaba en el baño. «Exacto», espetó Carlos. «Solo una persona sabía que estabas en el baño en ese momento exacto. Solo una persona pudo haber dado la señal para pasarte por alto». «Carlos, por favor». Yo luché contra ella. «O montaste un espectáculo»,
replicó con frialdad. Quizás te echaste atrás, quizás querías un pago mayor. No, grité, yo nunca les haría daño. Ya veremos. El viaje en coche fue silencioso después de esos 30 minutos de asfixiante pavor. Nos adentramos en el distrito industrial de Brooklyn. No sé por qué Brooklyn ahora, pero las cosas se mueven rápido, deteniéndonos en un almacén de transporte abandonado. El coche se detuvo. Carlos abrió la puerta y me sacó bajo la lluvia. Me condujo hacia las oxidadas puertas de metal. 2 guardias estaban fuera. Abrieron las puertas. Dentro, el almacén era cavernoso y olía a óxido y hormigón húmedo. En el centro de la habitación, una única bombilla colgaba de un cable. Bajo la luz había una silla. Atado a la silla con bridas, golpeado, ensangrentado y llorando, estaba José. ¡José!, grité, intentando correr hacia él. El brazo de Carlos se extendió, una barra de acero contra mi pecho, reteniéndome. María. José levantó la vista a través de sus ojos hinchados. María, lo siento mucho. Me quedé helada. José, ¿de qué estás hablando? Carlos se adelantó, rodeando la silla como un tiburón. Dile, Tobías, dile a tu hermana cómo pagaste tu deuda de drogas. José sollozó, su cuerpo temblaba. No lo sabía. Dijeron que solo querían robar el lugar. Dijeron que querían el arte. Les diste el plano, dijo Carlos con calma. Les diste los horarios de cambio de turno. Les dijiste que María era la niñera. Me amenazaron con matarme, gimió José. Le debía 10,000 euros a Salazar, María. Dijeron que si les daba la información, la deuda quedaba saldada. No sabía que iban a herir a los niños. Sentí que el mundo se inclinaba. Caí de rodillas sobre el hormigón mojado. Era verdad. El mensaje de texto, campo libre. José debió de haberme estado siguiendo. Le enviaba mensajes de texto todo el tiempo. Voy al baño, luego a ver a los niños. Le había enviado ese mismo mensaje hacía una hora. Él se lo había reenviado a la asesina. Mi hermano, el chico por el que me había desvivido, el chico al que había salvado de sobredosis una docena de veces. Había vendido a 2 niños por una bolsa de polvo. Carlos sacó una pistola de su cinturilla, un revólver negro mate. Hizo girar el cilindro. Se acercó a mí y se agachó. Me apretó el frío acero en la mano. Es un estorbo, me susurró Carlos al oído. Casi mata a mis hijos. Te traicionó a ti. Mientras él respire, los Salazar tienen una forma de llegar a ti y a través de ti a mí. Se puso de pie, dominándome. Muere esta noche, María. La única pregunta es quién aprieta el gatillo. Carlos señaló al chico que sollozaba en la silla. Demuéstrame que no eres parte de esto. Demuéstrame tu lealtad. Termina con ello. Miré fijamente la pistola en mi mano. Era pesada. Miré a José. Ni siquiera suplicaba ya. Solo parecía patético. Roto. María, por favor, susurró José. Casi los matas, José, dije, mi voz hueca. Las lágrimas corrían por mi cara, mezclándose con la lluvia que goteaba de mi pelo. Ana y Carlos Jr. son bebés. Necesitaba mi dosis, lloró José. La necesitaba. Carlos me observaba, su rostro ilegible. Hazlo, María, corta el cáncer, sé libre. Levanté la pistola. Mi mano temblaba violentamente. Apunté al pecho de mi hermano. Amartillé. Clic. El sonido resonó por todo el almacén. Cerré los ojos. Tomé aliento. Giré y apunté la pistola directamente al corazón de Carlos. No. Wasaliken. Los guardias levantaron sus rifles al instante.
Una docena de puntos láser rojos aparecieron en mi pecho. Carlos no se inmutó, no parpadeó. Miró el cañón de la pistola a centímetros de su pecho, luego mis ojos llorosos y furiosos. ¿Morirías por un drogadicto?, preguntó Carlos suavemente. Es mi hermano, sollocé. Está enfermo, es un idiota, pero es de mi sangre. Si quieres que muera, tendrás que pasar por encima de mí. Igual que la asesina tuvo que pasar por encima de mí para llegar a tus hijos. Di un paso más, apretando el cañón contra la cara camisa de Carlos. No soy una asesina, Carlos. Salvo a la gente. Eso es lo que hago. Si no puedes ver la diferencia entre un error y la malicia, entonces mátanos a los dos. El silencio se alargó. La tensión era tan densa que te ahogaba. Los dedos de los guardias se apretaron en los gatillos. Carlos me miró fijamente. Durante 10 segundos nadie respiró. Luego, lentamente, la comisura de la boca de Carlos se movió. Extendió la mano, rodeó el cañón de la pistola y la bajó suavemente. Hizo una señal con la otra mano a los guardias. Los puntos rojos desaparecieron. «Apruebas», dijo Carlos. «¿Qué?» jadeé. La pistola se me resbaló de los dedos. «Si le hubieras disparado», dijo Carlos, su voz sombría, «habría sabido que eras lo suficientemente fría como para trabajar para Salazar. Solo un psicópata mata a su propia familia sin dudarlo». Miró a José con el disgusto evidente en su rostro. «Miguel, jefe, desátalo, mételo en el coche». «¿Lo vamos a dejar ir?», preguntó Miguel incrédulo. «No», dijo Carlos, sus ojos fijos en los míos. «Lo vamos a llevar a la clínica en Andorra, la segura. Se queda allí hasta que esté limpio. Si se va antes de que los médicos lo digan, entonces lo matas». Solté un sollozo de alivio, desplomándome contra el pecho de Carlos. Él me atrapó, rodeándome con sus brazos con fuerza, hundiendo la cara en mi pelo mojado. «Eres exasperante», me susurró al oído. «Y eres mía». Levanté la vista. ¿Significa esto que no estoy despedida? Carlos sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto. «Despedida. María, después de esta noche me temo que has sido ascendida». ¿A qué? A la única posición que importa. Pero antes de que pudiera besarme, antes de que el momento pudiera resolverse, el teléfono de Miguel sonó. Miguel lo contestó, escuchó un segundo y su rostro palideció. «Jefe», dijo Miguel, su voz quebrándose, «tenemos un problema». «¿Ahora qué?», espetó Carlos, todavía abrazándome. «El sótano», dijo Miguel. «Los guardias están muertos, degollados». Carlos se puso rígido. «¿Y la prisionera?» «Elena se ha ido», dijo Miguel. «Y jefe, las grabaciones de seguridad muestran que no se escapó. Alguien la dejó salir». Carlos me empujó detrás de él, su pistola de nuevo en la mano. «¿Quién?». Miguel tragó con dificultad. «Su hermano Julián». El viaje de vuelta a Pedralbes fue un borrón de lluvia y velocidad. El todoterreno blindado surcó la autopista a 180 kilómetros por hora, haciendo aquaplaning sobre charcos que habrían destrozado un coche menor. Carlos iba sentado en la parte trasera, recargando su revólver, su rostro una máscara de cálculo frío y aterrador. «Julián», murmuró, el nombre con sabor a ceniza en su boca. «Mi propio hermano». «¿Por qué lo haría?», pregunté, agarrando el asiento de cuero. Todavía tiritaba por el almacén, por la pistola que casi disparé, por la revelación de la traición de José. «Porque piensa que soy débil», dijo Carlos, cerrando el cilindro. «Cree que tener hijos me ablandó. Cree que lamentar la muerte de mi esposa me hizo vulnerable. Quiere el trono, y estaba dispuesto a usar a los Salazar para vaciarlo». Me miró. «La habitación de seguridad está diseñada para resistir una bomba,
Pero Julián diseñó los códigos de seguridad. Si anula la cerradura, no terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Cuando frenaron bruscamente en las puertas principales de la finca, la escena era un caos. Las luces del perímetro estaban apagadas. La puerta principal estaba abierta de par en par. «Quédate en el coche», ordenó Carlos. «No», dije, abriendo mi puerta. «Esos también son mis hijos». Carlos me miró, realmente me miró y asintió una vez. «Quédate detrás de mí. Si caigo, coges la pistola y terminas con ello». Nos movimos por la casa como fantasmas. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por destellos de relámpagos a través de las altas ventanas. Cuerpos de guardias leales estaban esparcidos por el suelo de mármol. Oímos voces que venían de la biblioteca, la entrada a la habitación del pánico. Carlos hizo una señal de silencio. Nos acercamos sigilosamente. Julián Moretti estaba de pie junto a la puerta oculta de la estantería, tecleando furiosamente en un teclado. Se parecía a Carlos, pero más afilado, más hambriento. A su lado estaba Elena, la asesina, cuidándose la mano rota y sosteniendo una pistola con silenciador. «¡Ábrela!», siseó Elena. «No tenemos tiempo. Carlos volverá». «Lo estoy intentando», espetó Julián. Cambió el cifrado, el bastardo paranoico. «Si no podemos abrirla, quemamos la casa», sugirió Elena con frialdad. «Los ahumamos». Contuve la respiración. Humo, la ventilación, la habitación del pánico tenía un suministro de aire independiente, pero las tomas de aire estaban situadas en el jardín. Si las bloqueaban. Carlos salió de las sombras. «Hola, Julián». Julián giró para coger su pistola, pero Carlos fue más rápido. Le metió una bala en el hombro a Julián antes de que su hermano pudiera siquiera levantar el brazo. Julián gritó, soltando su arma y cayendo contra la estantería. Elena levantó su pistola, pero Carlos cambió su puntería al instante. ¡Bang! Elena se desplomó. Un solo tiro limpio en el pecho. La amenaza de la asesina había desaparecido. Pero Julián seguía riendo. Se agarró el hombro sangrante, deslizándose al suelo, una sonrisa maníaca en su rostro. «No puedes matarme, Carlos», silbó Julián. «Soy de tu sangre. Perdiste ese derecho cuando atacaste a mis hijos». Carlos se adelantó, la pistola apuntando a la cabeza de su hermano. «Adelante», escupió Julián. «Dispárame, pero nunca lo sacarás. Activé el protocolo de bloqueo antes de que me dispararas. La puerta está sellada. El temporizador está configurado para purgar el oxígeno en 10 minutos a menos que introduzca la biometría». «Me matas. Los matas». Carlos se quedó inmóvil. El protocolo de bloqueo. Era un mecanismo de seguridad contra intrusiones. Si el sistema detectaba una violación, sellaba la habitación y purificaba el aire para evitar ataques con gas. Solo el administrador maestro podía detenerlo. Julián era el administrador. «Introduce el código», gruñó Carlos, apretando la pistola contra la frente de Julián. «No». Julián sonrió, sus dientes rojos de sangre. «Quiero verte suplicar. Quiero que sepas que tu debilidad, tu amor por esos mocosos, es lo que los mató». La mano de Carlos tembló. No podía disparar. Si lo hacía, Carlos Jr. y Ana se asfixiarían. Di un paso adelante. «Está mintiendo», dije. Los ojos de Julián me miraron. «¿Quién es esta, grité?» «La sirvienta». «Soy la niñera», dije, mi voz firme. Pasé junto a Carlos, directamente hacia Julián. «María, retrocede», advirtió Carlos. «Está mintiendo, Carlos», repetí, mirando al hombre ensangrentado. «He estado en esa habitación, revisé las especificaciones. La purga de oxígeno no ocurre por un temporizador, ocurre por un sensor».
Me arrodillé, mi cara a centímetros de la de Julián. No estás esperando que muera en Julián. Estás ganando tiempo. Estás esperando refuerzos. La sonrisa de Julián vaciló. ¿Cómo sabría eso una camarera? Se burló. Porque, dije, metiendo la mano en mi bolsillo y sacando la tarjeta negra que Carlos me había dado aquella primera noche. Yo hago mis deberes. Me volví hacia Carlos. Dispárale. Si te equivocas, susurró Carlos, la pistola temblaba. No me equivoco. Está faroleando. Quiere mantenerte hablando hasta que lleguen sus hombres. Mira su reloj. No deja de mirarlo. Carlos miró. Julián echó un vistazo a su muñeca instintivamente. Esa fue la señal. La expresión de Carlos se endureció como el granito. Adiós, hermano. Espera. No puedo detenerlo, gritó Julián. La bravuconería se hizo añicos. ¡Bang! El disparo resonó por la biblioteca. Julián Moretti se desplomó al suelo. El silencio lo reclamó. Carlos se quedó allí un segundo, la pistola humeante a su lado. Luego corrió hacia el teclado. Introdujo su propio código. Acceso denegado. María. Carlos se giró hacia mí, el pánico creciendo. No se abre. Muévete, dije. Lo empujé a un lado. No escribí ningún código. Metí la mano debajo del teclado y arranqué la carcasa de plástico. Los cables se desparramaron. José me enseñó a hacer un puente en una caja de fusibles. Murmuré, mis dedos trabajando rápido. La cerradura es electrónica. Si corto el circuito, los imanes se desconectan. Vas a freír el sistema, dijo Carlos. Esa es la idea. Agarré 2 cables expuestos. Esto va a escocer. Junté los cables. Un chispeo se produjo, quemándome las puntas de los dedos. Grité, pero no lo solté. Hubo un fuerte pop, el olor a ozono y luego un clunk. El pesado mecanismo de cierre gimió. Carlos agarró el pomo y abrió la pesada puerta de acero. Dentro, acurrucados en la esquina bajo una manta, estaban Carlos Jr. y Ana. Lloraban, aterrorizados, pero vivos. Sus labios estaban rosados. ¡Papá! Corrieron hacia él. Carlos cayó de rodillas, abrazándolos, hundiendo la cara en sus cuellos, respirando su aroma. Los abrazó tan fuerte que parecía doloroso, balanceándose de un lado a otro. Yo me apoyé en el marco de la puerta, chupándome los dedos quemados, observándolos. Una sonrisa apareció en mis labios. Carlos levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. «Nos salvaste», dijo. «¿De nuevo?» «Es el trabajo». Me encogí de hombros, aunque mi voz estaba cargada de emoción. Carlos se puso de pie, con un niño en cada brazo. Se acercó a mí. No dijo nada más. Simplemente se inclinó y apoyó su frente contra la mía. «No», susurró, «no es un trabajo, es una vida». Y hoy, 6 meses después, el Lirio Dorado, el restaurante, funciona con otra gerencia. El antiguo gerente, Gerardo, fue despedido por cosas de sanidad, supongo. O por algo peor, vete tú a saber. No es que yo me meta mucho en esos asuntos. En la mesa de la esquina, la misma mesa que una vez fue el epicentro de tanto caos, una familia come. Carlos Moretti está en la cabecera de la mesa, relajado, riéndose de algo que ha dicho su hijo. Carlos Jr. come pasta con ganas. Ana dibuja en un mantelito. Y sentada al lado de Carlos, ya no con un uniforme, sino con un vestido de seda que combina con el azul de mis ojos, estoy yo, María. María, mira. Carlos Jr. levanta un trozo de brócoli. Estoy comiendo los árboles. Buen trabajo, cariño. Sonrío limpiándole una mancha de salsa de la barbilla. Miro a Carlos. Él me está observando,
con esa mirada intensa y protectora que nunca flaquea. Baja la mano por debajo de la mesa y coge la mía, su pulgar trazando la débil cicatriz de mi dedo donde la quemadura eléctrica ha sanado. ¿Eres feliz?, pregunta en voz baja. Miro a los gemelos, sanos y salvos. Pienso en José, 6 meses limpio y trabajando en un rancho de caballos en Andorra, todo pagado por el fondo de becas Moretti. Aprieto la mano de Carlos. Sí, le digo, por fin puedo respirar. Carlos sonríe, levanta su copa de agua con gas y brinda. Por respirar, dice. Choco mi copa con la suya. Por respirar. A veces me pregunto si todo esto es real, si esta calma es duradera o si es solo la pausa entre tormentas. ¿Ha valido la pena el precio? José está mejor, sí, pero nuestra relación, no sé si alguna vez se reparará del todo. Carlos es un hombre complejo, con un mundo oscuro que sigue existiendo, aunque ahora me proteja. A veces la seguridad se siente como otra forma de jaula. Pero miro a Ana y a Carlos Jr., sus risas llenando el espacio, y siento algo parecido a la paz. ¿Gente así puede tener un final feliz? No lo sé, probablemente nadie lo tiene. Solo tenemos la vida que nos toca y hay que intentar respirar en ella, ¿no creen? Aunque siga siendo un lío. Así es la vida, supongo. Ni limpia ni fácil, pero es mía.